amigos, les habla Guido Moreno, participante de la Maestría de Educación Matemática de la UNED. En esta oportunidad les voy a exponer sobre un tema que está muy en boga, como es el caso de la inteligencia artificial. En este aspecto, pues voy a hablarles sobre las lógicas no monotónicas y sobre los razonamientos revocables. A continuación, les hablaré a mayor profundidad sobre el tema. Razonamiento revocable y lógicas no monótonas. En la actualidad hay varias teorías lógicas más o menos bien establecidas. Si bien tienen en común un objeto de estudio, que son los argumentos, sus enfoques son muy variados. El razonamiento basado en la lógica clásica consiste en suponer que las creencias del razonador son ciertas y también en suponer que la verdad nunca cambia. Entendemos pues que la lógica monotónica es aquella regla que nos dice que si agregamos un nuevo conocimiento o una nueva sentencia, dicha sentencia solo refuerza, pero no modifica ni disminuye el conjunto de sentencias que compone nuestro modelo. Al utilizar un carácter monótono, nos encontramos con problemas que no pueden ser resueltos. ¿Como cuáles? Bueno, como los problemas de razonamiento basado en sentido común, como problemas como el del marco y como problemas de control. Bien, la propiedad de monotonía dice lo siguiente, ¿no? Si tenemos un conjunto de fórmulas, la sub 1 hasta su n, esta puede ser deducida a través de un conjunto de fórmulas B. Entonces dice que, dado el conjunto C, puede ser deducido a través de dichos conjuntos de fórmulas. Es decir, a su 1 hasta su n puede ser deducida a través del conjunto de fórmulas de B. Bien. A continuación, presentamos un ejemplo de argumentos donde la relación de consecuencias entre premisas nos permite dar como conclusión de que no es una lógica monótona. Se trata de un esquema de argumentos inductivos por enumeración. Bien, el ejemplo dice lo siguiente. Supóngase que tengamos que a su 1 ¿sí? es un cisne y es negro. A su 2 es un cisne y es negro. A su 3 es un cisne y es negro. Supóngase que tenemos a su n es un cisne y es negro. En consecuencia, todos los cisnes asumimos que son negros. Eso a través de la propiedad que acabamos de ver, la propiedad de monotonía. Pero ¿qué pasaría si agregamos la siguiente premisa? A su n más 1 es un cisne y es blanco. Es claro que la conclusión nos diría que todos los cisnes son negros. Pero esto ya no infiere razonablemente del conjunto ampliado. Es decir, el conjunto ampliado de premisas no ofrece ningún tipo de apoyo a la conclusión. Se ha perdido en consecuencia el conjunto inicial de premisas. Por ello, entonces, hablamos de los razonamientos revocables, que son todos aquellos razonamientos no deductivos en los cuales la conclusión es obtenida a partir de información incompleta. Dicho razonamiento no cumple con la propiedad que anteriormente mencionamos, como es de la monotonía, que satisface la relación usual de la inferencia inductiva. Ahora bien, las lógicas no monótonas han despertado gran interés en la inteligencia artificial, aunque aún hoy en día no se ha encontrado un algoritmo eficiente para poder recrear la capacidad de razonamiento humano en una máquina. ¿Sí?
aunque en la práctica el razonamiento del ser humano deduce premisas. La capacidad de discernir entre posibilidad y un hecho no se puede llevar a cabo en los adentros de una máquina o computadora, si lo podemos llamar de esa manera, ya que solo poseen una lógica bivalente. ¿Qué significa eso? Bueno, que ella puede interpretar dos condiciones, cuando es verdad y cuando es falsedad. Bien. Ahora, según Raymond Reiter, afirma que si los investigadores en inteligencia artificial pudieran estar de acuerdo en algo, es que un artefacto inteligente debe ser capaz de razonar acerca del mundo que habita. Este artefacto debe poseer varias formas de conocimiento y creencias acerca de su mundo, y debe usar esa información para inferir información ulterior acerca de aquel mundo con el fin de tomar decisión y planificar dichas acciones. Bien, ahora, el razonamiento no monotónico es muy apropiado cuando se presentan las siguientes condiciones. El conocimiento que se posee es incompleto. Otra condición sería que el universo del discurso es cambiante. Es decir, varía constantemente. Como una tercera, digámoslo así, característica puede ser que las suposiciones que se formulen son temporales. Ahora, en los razonamientos revocables también aparecen como un elemento esencial de los mismos enunciados, que puede ser por omisión o de normalidad, llamados usualmente default. Estos incluyen expresiones como la mayoría de, normalmente o típicamente. Una opción al interpretar el enunciado de default es el siguiente: las aves vuelan. ¿Cómo? Para todo X, si X es un ave, entonces normalmente X vuela. La condición de normalidad dice que si P, entonces normalmente Q, representando mediante el símbolo P mayor Q. Esa es la condición de normalidad. Es la manera como se simboliza esta característica. Bien, ahora, Del Grande, un estudioso de la lógica como tal, en 1988 señala que un condicional P mayor Q es verdadero a condición de que en los mundos normales en que P es verdadero, también Q es verdadero. Para el condicional mayor no vale la regla del modus ponens. A ver, supóngase que yo tenga A implica B y que el conjunto B puede ser deducido a través del conjunto A. Se estarían deduciendo enunciados que no pueden afirmar de manera irrevocable esta condición. Un ejemplo sería lo siguiente. Supóngase que yo tenga la siguiente premisa: ave, entre paréntesis, tueti, es mayor que vuela, entre paréntesis, tueti. En la segunda condición, la segunda premisa, tengo ave,
entre paréntesis tueti. No podemos deducir que vuela tueti en la tercera condición. ¿Por qué? Porque en este caso la regla del modus ponens entra en una contradicción. Bien. El sistema lógico permite hacer inferencias deductivas acerca de los defaults, pero no permite usar default para hacer inferencias. Otras estrategias para analizar los enunciados default consiste en concentrarse no en el condicional, sino en la expresión que dice la mayoría de, entre comillas, que contiene un tipo especial de cuantificador. En este caso lo llamamos el operador nabla. En este orden de ideas, el razonamiento genérico a lo cual se refiere es a individuos genéricos o típicos. Es allí donde entra un tipo de extensión de la lógica que se denomina la lógica de ultrafiltros. Repito, la lógica de ultrafiltros. A ver, ¿y qué es la lógica de ultrafiltro? Bueno, es una extensión de la lógica clásica que se utiliza un nuevo cuantificador para representar la noción de, entre comillas, casi todo. Cuando una proposición de A sub X es compartida por casi todos los elementos considerados. Una estructura de ultrafiltro está, digámoslo así, caracterizada por tener la siguiente simbología. M elevado al operador nabla es igual al par de conjuntos M y U elevado a la M para un conjunto L evaluado por un operador elevado a la nabla. Algunas leyes a través de esta estructura como tal son las que vamos a mencionar, pero no la vamos a explicar. Simplemente la vamos a mencionar. Son 5 leyes que, digámoslo así, cumplen esta condición para realizar algunos problemas o algunas demostraciones en este tipo de lógica. La primera podría leerse de la siguiente manera. Para todo X hay un grupo de fórmulas, un conjunto A sub X, que implica el operador nabla, que en este caso se considera la mayoría de o casi todos de esas mismas fórmulas del conjunto A y A sub X. El 2, el 3, el 4 y 5 de las leyes que están ahí a continuación, pues son consecuencias de aplicar ciertos teoremas. No entremos a profundidad, pero sí lo vamos a mencionar. Bien, en el caso de los operadores lógicos se definen en contexto de deducción, ¿sí? En lo que vale la pena, pues, mencionar las 3 propiedades, que son la reflexividad, la transitividad y la monotonía. Bien, vamos a considerar un ejemplo para explicar un poquito, digámoslo así, de manera general, no profundizar sobre el tema, algunos ejemplos sobre estas leyes que hemos mencionado anteriormente.
A ver, consideremos el siguiente predicado binario en conjunto XY, representado por X ama a Y. Entonces, tenemos el primer caso. Bien, la oración diría algo como esto. Casi todo el mundo ama a alguien. Entonces, una manera de interpretar esa oración, pues, es a través de las leyes que hemos mencionado anteriormente. El operador habla, acompañado por el operador, acuérdense que son binarios, X, y el cuantificador existencial, Y, de esa combinación, de ese predicado, X o Y. A ver, vamos a ver que la segunda oración dice, todo el mundo ama a casi a todo el mundo. Entonces para esto, pues, ahí está, digámoslo así, escrito la manera como debería de interpretarse. La tercera, pues, dice, generalmente la gente se ama. Entonces, la manera de la respuesta como tal, pues, está escrita de esa manera. Bien, un ejemplo muy particular que es importante, digamos así, de mencionar es el ejemplo, la redundancia, formar en restaurantes y en iglesias. Dice así lo siguiente. Usted es un fumador en un país cuyos hábitos y leyes no le son familiares. Si usted está en un restaurante y no ve ningún signo de no fumar, puede fumarse un cigarro. A ver. Pero si usted está en una iglesia en ese país, usted probablemente no fumaría, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se puede formalizar el razonamiento involucrado en esta historia? Esa es el interrogante. Pues bien, consideramos los siguientes predicados unarios. Es decir, consideramos las siguientes letras: S, R, C y F. Sobre los lugares con S sub X, RX, CX y FX respectivamente, que representan, me permiten formar en el lugar X. Y la otra, entre comillas, sería X es un restaurante o X es una iglesia. Y el lugar el lugar sitio X tiene un signo de no fumar. Vamos a ver cómo hacemos esto. La información acerca de la iglesia se puede formularse como sigue. Negamos el operador habla, ¿sí? Y lo enlazamos con la predicados unarios CX implica la negación de C de X. Entonces, ¿esto qué dice? ¿Qué diría más o menos? Bueno, diría lo siguiente. Generalmente no se permite fumar en las iglesias. Ahora bien, supóngase que la información relativa a los restaurantes puede formarse como sigue. Entonces, para esto colocamos el siguiente operador. O sea, de esta manera es como yo quisiera interpretar este tipo de simbología para, digámoslo así, hacer un bosquejo de lo que es este tipo de lógica como tal. Bien, entonces ustedes pueden observar que hay un operador, ¿sí? Casi todos, la mayoría de ahí, que eso es lo que significa el operador habla. Entonces niega f de x implica c de x, que traducido sería algo como esto. Generalmente puedo fumar al menos que esté prohibido. Otra podría ser la siguiente. Para todo x, r de x implica la negación de f de x. Diría algo como esto.
Generalmente los restaurantes no prohíben fumar, por lo cual para todo X, el operador nuevamente, RDX implica SDX, generalmente pueden fumar en los restaurantes. Sí, es una de las condiciones, o digámoslo así, que se pueden formalizar en este tipo de razonamiento involucrado en el ejemplo de fumar en el restaurante y en la iglesia. Bien, el problema que subyace en los razonamientos revocables es que ellos se afirman enunciados sobre la base de contar únicamente con condiciones parciales para hacer esa afirmación. Bien. Las condiciones parciales se retrotraerían, ¿sí? Vuelvo a repetir, las condiciones parciales se retrotraerían a la definición de los operadores lógicos, lo que es inaceptable. Una manera de tratar el problema de razonamiento revocable consiste en interpretar enunciados de Faust como enunciados que se afirman de manera tentativa y cuya función es la de justificar parcialmente la afirmación de otros enunciados, de un modo consistente con la información dada anteriormente con el ejemplo de que la mayoría de las aves vuelan. El carácter de Faust de un enunciado no radica en algún operador lógico o en su forma, sino en una cualificación que recibe el enunciado respecto de una categorización del conocimiento. Entonces, el carácter hipotético de un enunciado no es algo intrínseco al enunciado mismo, sino al hecho de cómo se usa en la obtención y procesamiento de la información. Bueno, en este caso entramos ya a lo que se conocen como los enunciados hipotéticos, que son esenciales para la formación de teorías estudiadas en la filosofía de la ciencia. La formulación de hipótesis depende de ciertos requisitos pragmáticos y epistémicos, como por ejemplo su relevancia con el hecho a explicar de manera que no aparezcan nuevos datos que conduzcan a ciertas inconsistencias. En la reconstrucción de los razonamientos revocables, según Pudos, en 1988, él dice que hay una estructura HF que puede llamarse una teoría de Faust, donde dice que existen las siguientes características. Pues. La primera dice que un conjunto H de fórmulas abiertas de la lógica de primer orden, que corresponde a lo de Faust, o enunciados hipotéticos, son de esa, digamos así, de esa lógica. Pues. El segundo dice que un conjunto consistente de fórmulas cerradas F de hechos o enunciados afirmando que son verdaderos y que representan datos dados que no son revisables. Entonces, un escenario de HF será una estructura de F donde D es un conjunto de instancias cerradas de elementos de H, tal que el D y F forma un conjunto consistente. Dice que dada una teoría de Faust, HF, un razonamiento de Faust con una fórmula cerrada A de la lógica de primer orden, como conclusión tiene como condición necesaria al conjunto de F que prueba o que se deduce a través del conjunto de fórmulas de A, siendo DF consistente, y se dirá que en ese caso HF es
una inferencia revocable de la o del conjunto A, perdón. A ver, vamos a ver si entendemos esto a través de un ejemplo. Continuamos con el ejemplo de Tueti. A ver, Tueti es la palabra, digamos así, norteamericana, que significa violín. Bien, entonces ellos construyen a través de un ejemplo lo siguiente. Supóngase que H sea el ave, ¿sí?, que implica que vuela. F, supóngase que sea el ave, en el caso lo condiciona que sea piolín. Y D, que es un ave, entre paréntesis piolín, implica que vuela piolín. Ahora, ave 20 implica vuela 20. Ave 20 es consistente. Ave 20 implica vuela 20. Ave 20 prueba que vuela 20. Es decir, ave implica que vuela. Ave 20 dice que es una inferencia revocable que vuela 20. Ahora se tiene lo siguiente. H es igual a ave, que implica que vuela, y pingüino implica que no vuela, o está negando que vuela, es decir, no vuela. Y F es un ave, de caso piolín, y pingüino piolín. Instanciando todas las hipótesis, resulta ser de que D va a ser igual a B20, implica que vuela 20, y que pingüino 20 implica que no vuela 20. En caso, repito, que 20 se refiere a piolín. A ver, entonces, los dos defaults que aparecen como hipótesis rivales, es decir, aparecen como una hipótesis que no pueden adoptarse ambas de manera consistente, debiendo rechazar una de ellas. Ahora, se pueden construir dos escenarios diferentes y consistentes. Supóngase que en D1, ¿sí?, tenga la siguiente condición. AB20 implica que vuela 20. Y D2, que significa, o que tiene la condición, pingüino 20 implica que no vuela 20. Uno puede elegir dos conceptos diferentes de inferencia revocable, uno más fuerte que el otro y otro más débil. Es decir, tengo estas dos condiciones, H sub F. ¿Sí? Dice, si para todo escenario tengo una condición de F, de HF, de F, de un conjunto, o digamos así, que prueba un conjunto que puede ser probado, o deducido del conjunto A. Y la segunda, pues dice que HF es una relación de inferencia del conjunto A si para algún escenario TF de HF puede ser deducido a través del conjunto A de... Bien, entonces la pregunta de cuál de las dos es más aceptable epistémicamente, esto conduce a un punto de vista diferente, en el cual se exige un orden de preferencia epistémica entre las diferencias justificadas. Bien, llegamos a este tipo de condiciones en la cual, según Breitkopf, en 1991, dice lo siguiente: un procedimiento podría basarse en la idea de determinar
una relación de orden mayor, que debería ser prima facie. ¿Sí? Es una alocución latina que significa a primera vista. Un orden estricto y total entre conjuntos de hipótesis. A ver, los elementos de ese conjunto tendrían el mismo grado de confiabilidad epistémica. Esto iría junto con el abandono de la diferenciación entre hipótesis y hechos, considerando a toda afirmación como hipotética. Bien, así, una teoría de Fowl, ¿sí? T será ahora una secuencia de hipótesis H sub 1 hasta H sub n, ordenada por la relación mayor. Bien, ahora tenemos el siguiente ejemplo. Supóngase que la hipótesis pingüino implica que no vuela. Es más confiable epistémicamente que la hipótesis ave vuela. Es decir, se tiene que el pingüino no puede volar, es mayor que el ave implica vuela. Es decir, aquí está colocando que tiene un peso mayor esta condición, que donde dice que el ave vuela. Entonces, el enunciado de Tuetti no vuela. Estaría más justificado que el enunciado Tuetti vuela. Y sería el enunciado a inferir revocablemente. A ver, para entender, hay ciertas condiciones de que hay unas premisas más fuertes que otras. Que no podemos decir que todas las aves vuelan porque eso es falso. Ya sabemos de que hay aves que no vuelan, en el caso del pingüino, en el caso del avestruz, etc. ¿Sí? Entonces es preferiblemente decir de que hay aves que no pueden volar. ¿Qué decirlo? Que las aves vuelan. Ahora bien, sea T un conjunto de hipótesis. Entonces, la relación revocable, ¿sí?, de A es si y solo si existe un subconjunto S de T, tal que, bien, tengo dos condiciones. No si el conjunto es, digamos así, prueba de que contradice. O que la segunda condición dice que si yo puedo probar que el conjunto C puede ser deducido inductivamente a través del conjunto A. Y la tercera condición sería que para todo H sub I que pertenezca al conjunto T, S, si S y H sub I pueda ser probado que existe una contradicción. Entonces, H sub J, que pertenece al conjunto S, H sub J es mayor que H sub I. ¿Ven? A ver, si ustedes observan este símbolo, que parece como una I, sin un punto, ¿sí?, como una basecita, el significado que tiene pues es un enunciado contradictorio. ¿Sí? Bien. En caso de la monotonía preferencial, es caracterizada a través del siguiente modo. MP si T puede ser eh, revocable del conjunto A. Entonces, TH, conjunto TH, puede ser revocable del conjunto a condición de que para todo H sub I pertenezca al conjunto T. En este caso H sub I es mayor que H. Bien,
Ahora podemos decir que estos razonamientos, la conservación de consistencia es un objetivo fundamental. Otro que podemos decir también es que los razonamientos no pueden caracterizarse exclusivamente en términos de una relación entre enunciados, sino que es necesario considerar una estructura de enunciados. Estos sistemas como tal no son tratados, o sea, no son tratables computacionalmente, ¿sí? Todavía no son eficientes, que digamos, y que tampoco ni siquiera son semidecidibles, o sea, es decir, no existe un algoritmo para inferir revocablemente un enunciado a partir de una estructura como la recién presentada. Bien amigos, esto ha sido todo en cuanto a los razonamientos revocables y el razonamiento, digámoslo así, de las lógicas no monótonas. Muchas gracias. Bueno amigos, espero que haya sido de su grado sobre el tema en cuestión. En próximas oportunidades estaré subiendo más videos referentes a la matemática. Nos veremos, Dios mediante, en una próxima oportunidad. Hasta pronto.